una especie de chinchón en la superficie del globo. Algo similar es una aneurisma. Entonces, una dilatación de la arteria por una déficit congénito de una de las capas arteriales. ¿Y qué hace? Que la arteria se dilate, como en este caso. Que la arteria se dilate. Acá mira, se dilate la arteria. Entonces, por lógica, eso responde a cambios hemodinámicos. Y si responde a cambios hemodinámicos, responde a la presión arterial. O sea, si la persona ya tiene el aneurisma, tiene los factores de riesgo, tiene papá o mamá o algún familiar con aneurisma, entonces, ¿qué tendría que controlar esa persona? La presión arterial. Porque esa dilatación va a responder a la presión arterial. Si hay aumento de presión arterial, va a haber dilatación del vaso sanguíneo de la arteria cerebral. En este caso es la arteria cerebral. También puede haber de la arteria aorta. Es menos frecuente, pero es más mortífero porque por el diámetro de la arteria sangraría más. ¿No? Entonces, responde a la presión arterial. Y por lógica, ¿a qué edad sería más frecuente esta aneurisma? ¿En la etapa joven o en la edad adulta? Adulta. En la adulta. Se presenta con mayor frecuencia por encima de los 40 años. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la arteria de la superficie de la arteria debería ser por acá de frente, ¿no? Pero por cambio hemodinámico se dilata ese aneurisma. ¿Y cuál es el riesgo de que se rompa? Es el principal riesgo del aneurisma es que se rompa. Y un sangrado intracerebral es muy peligroso, ¿no? Hay de varios tipos. Hay seculares y fusiformes. Entonces, son así. Este es sacular, por su nombre es sacular. Cuando digo sacular, y este es el más peligroso, el fusiforme, porque no hay forma, la forma de tratarlo es más complicada que la forma de tratar este aneurisma. ¿Cuál es el peligro? Como les decía, que se rompa, porque esto es una dilatación. O sea, esa parte de la arteria no tiene todas las capas y es menos resistente a los cambios hemodinámicos. Acá tenemos dos tipos, ¿no? El sacular y el fusiforme. Entonces, se divide por tamaños. Tamaños menor a 5 milímetros, mediano de 6 milímetros a 15 milímetros, grande de 16 milímetros a 25 milímetros y mayor a 25 milímetros, o sea, mayor a 2.5 centímetros. El detalle es de que el más grande tiene mayor riesgo de romperse, porque se supone que se ha dilatado más y tiene, por decirlo así, la capa de la arteria está más delgada, está más estirada y más delgada. Entonces, el mayor riesgo es que se rompa. Y obviamente el sangrado va a ser mayor que un aneurisma más pequeño. Entonces, el 80% de todas las hemorragias espontáneas de hemorragia subaracnoidea es por aneurisma. 6.5% de la población posee aneurismas. O sea, de 10 personas acá, uno, por decirlo así, o de 100 personas, 6 tendrían aneurisma. No lo sabemos. Cualquiera de los puede tenerlo. 17 de 1000 producen rotura del aneurisma. La rotura del aneurisma puede ser en diversos eventos. Ha habido casos que yo he visto en el hospital de que se les ha roto, bueno, después de discusión, con problemas emocionales, después de hacer ejercicio intenso, incluso en las relaciones sexuales ha habido rotura del aneurisma porque aumenta la presión arterial. ¿No? La rotura produce la muerte del 10 al 15% de las personas antes de recibir atención médica. Eso quiere decir que 100 personas, de 10 a 15 personas mueren en el acto antes de llegar a un hospital.
Solo un 50% de los pacientes que lograron ser admitidos y tratados por el mismo roto tienen un pronóstico favorable. O sea que de 10 personas que ingresan al hospital por rotura de aneurisma, solo 5 salen caminando del hospital. Los otros 5 o se mueren o salen con una secuela permanente. ¿No? O sea que requieren el impacto de esa enfermedad. La tasa de mortalidad a los 30 días es del 46%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 personas que llegaron al hospital, sobrevivieron, hasta los 46 días, de esas 10 personas, 5 salen muertas. ¿No? Porque el sangrado del cerebro es muy peligroso. Aproximadamente el 3.2% de la población adulta tiene aneurisma, ¿no? Bueno, esto es lo más frecuente. ¿Cuál es el pico más frecuente de la rotura? De los 40 a 60 años, con una media de los 50 años. Bueno, entonces, lo malo es que el aneurisma no avisa, es como el cáncer. Todos podrían tenerlo. Avisa cuando se ha roto, cuando hay un sangrado. En el 90% de los casos. Solo 1% de los casos lo detecta antes que se rompa. ¿Por qué? Porque le dolía la cabeza frecuentemente. Le duele la cabeza frecuentemente porque el efecto de masa. La aneurisma crece, presiona algún nervio importante y ahí es donde uno se da cuenta. Mientras tanto, no. Generalmente, cuando están rotos, ahí recién se da cuenta. Las mujeres tienen de 1.5 a 2 veces mayor riesgo que los hombres, especialmente después de la menopausia, por los cambios hormonales. Las aneurismas gigantes, mayor a 2.5 centímetros, son más comunes en las mujeres. Y algo que no se ha investigado, y que ahora está en boga, es de que por los cambios de sexo se hace tratamiento hormonal y obviamente se impacta en la hemodinámica del paciente. No nos damos cuenta ahora, la gente lo ve el efecto más inmediato, el cambio al sexo al que aspiran ser. Pero no se está viendo un estudio de cada 20 años qué puede pasar. ¿No? Porque eso es acumulativo. De cada 20 años qué puede pasar, no sabemos. ¿Cuál es la localización más frecuente? El 85% se ubica en la circulación en el polígono de Willis, arteria comunicante es la más común, arteria edad media es el 20%. Vamos a ver acá en un gráfico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión arterial. Si se han dado cuenta, casi todas las enfermedades, por no decir todas las enfermedades degenerativas, tienen que ver con presión arterial. ¿No? Tabaquismo duplica el riesgo de todas las enfermedades recurrentes. Y ojo, el vapeo se ha incluido. Incluso hay estudios de que el vapeo es más peligroso que el cigarro común y corriente. Así es que si a alguno de ustedes le gusta vapear o está en moda de vapear, tengan cuidado. No, yo lo digo porque tengo sido adolescente, yo he pasado por mi etapa de fumar. Y ahora cuando analizo, cuando era adolescente, digo, ¿por qué me gustaba fumar si no hay nada interesante en ese entorno? Creo que uno lo hace por moda, por los amigos, etc. Los factores no modificables eran avanzadas, sexo femenino. Y les vuelvo a repetir, no es que les quiera comentar que el profe es homofóbico, nada. Eso no es para mí. No, solo estamos viendo desde el punto de vista fisiológico, porque ustedes van a educar a los pacientes. Sexo femenino. O sea, el sexo tiene que ver en las patologías. No importa cómo te percibas, importa el sexo biológico. ¿No? Historia familiar y antecedentes genéticos, enfermedad poliquística renal, síndrome de Ehlers-Danlos o síndrome de Barrett son los que tienen mayor riesgo de rotura de aneurisma. Riesgo de rotura anual menor del 1% con aneurismas pequeños, es lo que les decía, a más grande, mayor riesgo de rotura. La mortalidad del 30 a 40% de las primeras 24 horas. Tuvo la suerte de no morirse cuando se rompió el aneurisma cuando estaba en su casa. Llega al hospital y se puede morir hasta un 40% en las primeras 24 horas. Hasta un 60% en 6 meses.
Entonces es bien complicado, y ahora lo estamos viendo. Hay una paciente de que le han operado de aneurisma, aparentemente todo bien, y el segundo día ha tenido una complicación, un vaso espástico. La señora está con un paso más allá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La forma más, y ¿cuál es lo terrible? Si uno, a veces tú no ves al paciente como un paciente, pero si lo enlazas con todo su entorno, justo yo estaba de turno y fue a entrar a la visita. Su hija tiene 18, 19 años, está estudiando en la universidad, y tiene otra hermana que era menor de edad y una hija de 4 meses. Si tú enlazas todas las redes familiares y el impacto que tendría esa muerte, porque uno, qué bueno hace si se moría sin no afectarse a nadie, ¿no? Pero afectas a todo tu entorno. Y de repente por desconocimiento, ¿no? De repente obviamente lo tenía, pero que no nos estamos poniendo a investigar qué es lo que tenía. Se manifiesta por efecto de masa, aparece de los pares craneales, eso es cuando tiene suerte. El aneurisma creció en algún nervio importante y se manifiesta, eso es el tener suerte, ¿no? Riesgo de sangrado a las 24 horas del 2 al 4%. ¿Cuál es la clínica? Cefalea con náuseas y vómitos, signos meningios, fotofobia, rigidez de nuca. O sea, no pueden ver la luz. A veces se llama fotofobia. La luz te irrita, es algo. Rigidez de nuca, no puede mover la nuca. Cuando voltea, le dicen, a ver, mírame. Voltea por todo el cuerpo porque no puede mirar. Debilidad muscular, dificultad para mover cualquier parte del cuerpo, con enrojecimiento y disminución de densidad. O sea, parece vigía. Cambios en la visión doble o pérdida de la misma. Todos extrapleural, que todos menores se le quedan por todo. Todos extrapleural. Confusión, letargo, somnolencia, estupor, convulsiones, problemas del habla. Comienzo súbito de impulsividad o poco control del temperamento. De acuerdo al área que sangre, al área del cerebro que sea afectada. ¿No? ¿Cuál es la clínica? Cuando la aneurisma se rompe, dice es la peor cefalea de su vida. ¿No? Es un dolor que nunca ha sentido. ¿No? ¿Cuál es de todas sus cefaleas que se analizan, el 10 al 15% presenta más de un aneurisma? ¿Cuál es el diagnóstico? Tomografía de elección, angiotac, angioresonancia magnética y prueba de radiografía cerebral. ¿Qué es la tomografía? Es como un rayos X, ¿no? Tiene un rayos X, pero tridimensional. Y la angiotomografía, ¿qué es? Le colocan una sustancia de contraste. Es una labor de enfermería, por si acaso. O sea, dentro de las muchas especialidades que tiene enfermería, hay una enfermería radiológica y son las enfermeras que están en rayos X y tomografía. ¿Y qué hacen? Colocan sustancia de contraste, determinan su vía periférica, colocan sustancia de contraste y el tecnólogo se encarga de tomar la placa tomográfica. Entonces, la vía periférica tiene que ser número 18 o menos, en flexura del brazo. ¿Por qué? Porque el que la inyecta la sustancia de contraste es una máquina, porque tú no puedes estar expuesto a la radiación. Una máquina inyecta al paciente. Pero la máquina no es como una persona que mide la fuerza que inyecta, ¿no? La máquina te mete con mucha fuerza y si le colocas mal la vía periférica, puede explotar, entre comillas. Ha pasado, ¿no? Incluso ha pasado de que varias veces le hemos, sus pacientes varias veces le hemos picado, le hemos pinchado por acá, no se ha podido y le pinches nuevamente acá y lo pudiste. Con tanta fuerza profunde la máquina que el líquido que profunde sale por el anterior pinchazo. Entonces, para que vean ¿y por qué la flexura? Porque son venas de mayor calibre. Y entonces, vamos a ver. Esta es una tomografía y este blanco es sangrado. Un sangrado alrededor del tronco todavía. Este paciente, sangrado alrededor del tronco, tiene menos probabilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque el tronco controla las funciones autonómicas. Este paciente tiene su boleto más allá. Esta placa es una placa de arteriografía. Se ve tridimensional todos los vasos sanguíneos. Y acá es una reconstrucción, y acá está el aneurisma. Esta bolita es el aneurisma. Entonces la rotura del aneurisma es por un efecto hemodinamo. Y
hipertensión. No necesariamente que el paciente sea hipertenso de enfermedad, de fondo. Puede ser un efecto de movilidad. Nosotros hemos tenido casos de que, si me entiendes, aunque esto suene chistoso, durante las relaciones sexuales. Se lleva la presión arterial y se rompe la misma. Y se puede morir, si es que no se muere ahí en el asunto. ¿No? Este es un aneurisma roto. Parece chistoso, parece que cuando lo vean, ahí sí, el profe Loli tenía razón. No está bien, ¿para qué te tenía que estar? Entonces, el aneurisma roto es como se ve en un gráfico un sangrado dentro del cerebro. Y lo malo que es los aneurismas, en diferencia de otras patologías, es que son profundos. Como las arterias son más profundas, las venas son más superficiales. Si ustedes se dan cuenta, cuando canalizan también, lo que está por encima de la piel para canalizar es la vena. Y la arteria está más profunda. Entonces, el sangrado es mayor y afecta la secuela motora que va a tener el paciente, va a depender de dónde se localiza el aneurisma. Si es el aneurisma temporal, frontal. Por ejemplo, tenemos una paciente de que se desespera porque no puede hablar. ¿No? Entonces, de acuerdo al área afectada, y justamente es frontal. Entonces, frontal está el área de la boca y temporal el área de Wernicke. Frontal es área de expresión y el temporal Wernicke es área de comprensión. De acuerdo al área que se ve afectada. Tratamiento, seguimiento, craniotomía, clipaje, terapia endovascular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El cirujano, ¿qué hace el neurocirujano? Hace una craniotomía, abre el cerebro, abre el cráneo y expone la misma y le coloca un clip acá, como se ve. Le coloca un clip en el cuello de la misma. Eso sí es sacular. Si es cruciforme, es otra terapia, le hacen como una terapia endovascular y ¿qué es eso? Le coloca como un stent. ¿Qué es un stent? Imagínense el resorte del lapicero, y le pueden hacer así similar, le ponen dentro del vaso sanguíneo, dentro de la vaso arterial para que no sangre. Entonces, esa es una terapia, esta es una cirugía. El médico expone, abre la piel, expone el hueso, abre el hueso y abre la dura madre y comienza la cirugía. Para los que les gusta sala de operaciones, las enfermeras saben que dentro de las especialidades de sala de operaciones hay subespecialidades. Hay enfermeras que solo se dedican a lo que es neuro, otras enfermeras que solo se dedican a lo que es cardiovascular, otras enfermeras que se dedican a trauma. Dentro del mismo sala de operaciones, ¿sabes? Pues son subespecialidades. O sea, ustedes tienen que ir pensando que no van a ser enfermeros generales acá. Cuando salgan, todos tienen que tener una especialidad. O tienen que estudiar una especialidad. ¿Qué especialidad? Eso ya de acuerdo a sus gustos, necesidades. Yo siempre les he dicho a todos los chicos que he formado, aquellos que son entrenadores, facilidad de palabra, que tienen esa capacidad de convencimiento, es preferible que se vayan a la comunidad. Porque ¿cómo convences de que se vacunen? ¿Cómo convences de que tengan una vida sana? ¿Cómo convences que vayan a sus controles? ¿Cómo les enseñas a que tomen sus medicinas a tiempo? Es otro cantar. Los que tienen esa menos dificultad de comunicación pueden ir al hospital. ¿No? Y de ahí dentro del hospital también las especialidades. ¿Quiénes tienen mayor habilidad? Profundo conocimiento de ciencias básicas, fisiología, anatomía, biología, bioquímica, a las especialidades que emplean más. ¿Quiénes emplean más? Son las especialidades de cardiovascular, intensivismo y emergencia. Y ahora la modernidad dice, dentro de intensivos hay subespecialidades también. Bueno, pues yo soy una unidad de intensivos especializada que es solo cerebro. Pero eso no implica que yo no conozca hemodinámica. Yo conozco hemodinámica porque el cerebro afecta todo. Entonces, tienen que estudiar chicos después de esto.
Entonces miren, esta es una cirugía. ¿Y cómo se ve la cirugía después de que le han puesto el clip en el cuello del aneurisma? Entonces, el aneurisma después de clipado queda así. Entonces, la sangre circula y ya no entra en el aneurisma, ¿no? Entonces, el detalle es cuando la sangre entra en el aneurisma y lo rompe. Y la otra terapia es la terapia endovascular, la otra forma de tratar. ¿Qué es la terapia endovascular? Por la arteria inguinal, el médico coloca un catéter, un introductor por arteria inguinal. Y mediante catéteres viaja, llega, como se ve en la figura, hasta el aneurisma y lo rellena con un hilo especial. Un hilo especial que se llama coil. Lo rellena y prácticamente ya la sangre no entra y ese aneurisma se calcifica. No se cae, queda ahí nomás, se olvida. Pero el detalle es que la sangre ya no entra al aneurisma, se pueda romper. El problema es de que durante el procedimiento se pueda romper el aneurisma. Y ha pasado. Ha pasado. El paciente fue a terapia endovascular, se rompió el aneurisma y lo metieron a sala de operaciones de emergencia. Ahí mismo nomás. Ese es el detalle. El paciente con terapia endovascular, la operación es más fácil. El primer, segundo día ya está caminando, no hay problemas teóricos. Teóricamente no hay problemas. Los detalles que se puede sacar. O cuando ponen sustancias de contraste, se rompe la aneurisma y la sustancia de contraste se libera dentro del cerebro. Acá tienen figuras de cómo es la terapia endovascular. Entonces, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Entonces, los cuidados de enfermería se pueden dividir en dos partes, en el preoperatorio y en el postoperatorio. Por ejemplo, esto es... Las normas están claras, chicos. Cuando hemos empezado la clase, yo les dije 10 minutos cierro la puerta. Que así me reviente la puerta, traigan al ministro de Educación con interés. Tienen que aprender. Les he dicho el primer día de clase que las normas del sistema de una carrera que tienen ciertas normas. Y que el incumplimiento de estas normas puede matar a un paciente. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intervención de enfermería? Lo profe es de cuidados intensivos, ¿no? Lo van a ver cuando ese paciente de cuidados intensivos sale a la unidad general y lo van a ver. Y seguro de ustedes que se intensivista, sí lo van a ver. Preoperatorio y postoperatorio. En el preoperatorio hay dos caminos. Si el aneurisma está roto o el aneurisma está no roto. Entonces, si el paciente tiene aneurisma roto y está, porque te guarda sangrado, no tiene las secuelas, está con aneurisma roto, no tiene grados de 14 a 15. Entonces, hay que evitar el resangrado. ¿Cómo se evita el resangrado? No haga maniobras de Valsalva. O sea, no tenga náuseas, no tenga tos, no tenga estreñimiento, porque al pujar o al hacer deposiciones puede hacer una maniobra de Valsalva y puede romperse la aneurisma. No tiene que tener estrés, o sea que tiene que tratarlo lo más suave posible entre comillas. Tiene que comer mucha fibra para que no haga deposición, pero tampoco que haga diarrea. O sea que las deposiciones sean normales todos los días. Que no tenga tos. Pero si tiene tos, ¿cómo evitar eso? Obviamente, de repente nebulizándolo, inhalándolo, dándole algún medicamento que afloje las secreciones. Puede ser eso. Así se evita el resangrado y se evita el sangrado. Y en el postoperatorio, evitar el vasoespasmo. ¿Qué es vasoespasmo? Así vuelto que el broncoespasmo, la vaso sanguíneo se cierra. Si el vaso sanguíneo se cierra, el cerebro posterior, la arteria cerebral posterior al espasmo va a morirse. Entonces, en el aneurisma no roto, es muy difícil detectar salvo que tenga efecto de masa, ¿no? Como hemos dicho. ¿Cuáles son los cuidados de la enfermería? Monitoreo neurológico, o sea, Glasgow. Evitar hipertensión y mantener normotensión. Evitar maniobras de Valsalva. Control de funciones vitales y monitoreo neurológico. Otra vez, evitar estreñimiento. Evitar situaciones que causen estrés. Evitar hiperglicemia. Tomar exámenes auxiliares, preoperatorio completo.
En el preaneurisma de la misma nota, de monitoreo neurológico, evitar hipertensión y mantener normotensión, evitar maniobras de Valsalva, control de funciones vitales, estreñimiento, no es lo mismo, ¿no? Manejo de la vía aérea si es que está intubado, cuidados del drenaje ventricular externo si es que lo tuviera. En el postoperatorio, monitoreo neurológico, Glasgow o RAS, que es asociada para la miseración, pupilas, fuerza muscular, control de funciones vitales, balance hídrico estricto, diuresis horaria. Monitoreo para diuresis horaria es necesario sonda Foley. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden medir la diuresis horaria. Tienen un control de diuresis horaria. Después se pregunta examen. ¿Cómo se mide la diuresis horaria? ¿Cuáles son las condiciones de la diuresis horaria? Obviamente con sonda Foley. Monitoreo de la herida operatoria. Ver si hay infección de herida operatoria, calor, rubor local, dilatación. Vigilancia del pulso perio y popliteo del lado afectado, ¿no? Control de la zona de inserción y el apósito compresivo. Evitar flexión de la pierna afectada, mantener el punto dorsal, si este ha sido con embolización. Vigilar signos de tromboembolismo. ¿Cuáles son los signos de tromboembolismo? Seguro ustedes han visto en su práctica, han visto de repente algún paciente con trombosis venosa profunda. Probablemente. Ya. Vamos a ver un trombo. ¿Cómo diferencio si el trombo es venoso o arterial? Fisiología casi, puro fisiología. Ya, me dijiste que tengo una trombosis arterial. Tengo un trombo que está obstruyendo la arteria braquial. ¿Qué signos presentaría mi mano? Siguen trombosis en la arteria. Cianosis. Ya, latido. Hay disminución de latido. No se va a sentir el latido en la arteria radial ni en la cubital. ¿Qué más? Palidez. ¿Qué más? Puede haber palidez o cianosis. ¿Qué más? ¿Va a estar frío o caliente? Frío. Frío. Es fisiología nada más. Pues no es complicado, chicos. Recuerden. Ya. Y me han detectado una trombosis venosa en el tercio medio del brazo. ¿Qué presentaría? ¿La piel estaría fría o caliente? ¿O recuerden, trombosis venosa? Entonces, si es venoso, quiere decir que la sangre y la arteria está funcionando bien. Entonces la piel estaría normotérmica, habría buen llenado capilar, los pulsos estarían conservados. Pero ¿cuál es la característica? Si trombosis venosa, edema. El miembro sería edematizado. Es la diferencia. ¿Ya? Fisiología, nomás, chicos, es eso. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá? Preguntas, dudas, comunicaciones. Se abre la puerta de para